constitucionales para expedir decretos legislativos, junto con las Cortes de Cierre, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, las Facultades de Derecho, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y todos los actores, se expide el decreto 806 de 2020 con vigencia por 2 años a partir del 4 de mayo del presente. Esto conllevó a la puesta en escena del expediente digital de manera inmediata, pasando de un sistema analógico a un sistema digital híbrido en todo el territorio colombiano, en especial en aquellos donde se podían utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones. En desarrollo de esto, hoy se presentan unas especiales circunstancias entre la aplicación de la Ley de Comercio Electrónico, Ley 527 del 99, y la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, y el decreto 806 de 2020 que hoy nos ocupa, donde surgen situaciones inesperadas y en algunas oportunidades las normas que regulan la materia ante la presencia digital se hacen un poco inoperantes en todo o en parte, y es aquí donde el operador judicial debe dar una aplicación teniendo en cuenta el sentido común en los aconteceres al interior de los procesos. Por esto, el capítulo Cali trae ante la comunidad académica estos ejes temáticos con una modalidad académica y donde vamos a hacer ese diálogo en los temas que antes les mencioné. Vamos entonces con la primera parte de este debate y vamos también con el primer tema. Primero, los títulos ejecutivos y la exhibición de documentos. En el proceso ejecutivo, el título avalador se da entonces con la exhibición del original. Con la pandemia, ¿cómo se realizaría? ¿Cómo se hace para esa exhibición? Señores invitados, tienen ustedes el uso de la palabra. Empezamos entonces el debate. ¿Qué les parece sobre esta pregunta de los títulos ejecutivos y exhibición de documentos? ¿Me escuchan? Perfecto, correcto. El doctor Germán y el doctor Juan Carlos. Bienvenidos, el que quiera. Empezamos la discusión. Los veo muy tímidos el día de hoy. Doctor Juan Carlos, ¿empiece usted o empiezo yo, lo que usted guste? No se oye. El doctor Juan Carlos tiene apagado y el doctor Felipe Vela también tiene apagado el micrófono. El micrófono, falta prenderlo, Juan. Okay. Bueno, ok, perfecto, señores. Gracias a todos los asistentes por el interés que han mostrado y acompañarnos en estas charlas que desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y en esta oportunidad con la plena colaboración de la Universidad de San Buenaventura, nos permite llegar nuevamente a este encuentro para que compartamos criterios sobre lo que nos está aconteciendo a raíz de la aplicación del decreto 806. Y gracias, doctora Ofelia, y a todos los compañeros de debate. Y los temas que nos concitan, que hicimos que fueran temas de mucha actualidad. Y uno de ellos es el tema de los procesos ejecutivos, de los títulos ejecutivos y de los títulos valores. Resulta, señores, que si nosotros miramos el artículo 624 del Código de Comercio, nos dice que el ejercicio del derecho cartelar incorporado en un título o valor requiere necesariamente la exhibición del mismo. Y aquí viene entonces la pregunta. Si estamos en este momento de manera digital, estamos con el litigio en línea, estamos con el envío de la demanda por mensajes de datos y estamos anexando en PDF los documentos de la demanda.
¿será que entonces los ejecutivos, o uno, o no se pueden promover, o dos, será que el 806 modificó el 624, o será que? Y eso para hablar de los títulos valores, porque igualmente podemos hablar de otro tipo de documentos. Ejercito la acción real de la efectividad de la garantía real, donde se me impone como obligación presentar la hipoteca con la constancia de ser la primera copia que presta mérito ejecutivo. ¿Y qué tal que lo que yo tenga sea una fotocopia? O una copia de copia de copia. O que yo no tenga el original del título o valor y lo que envíe en PDF sea una copia de ese documento, un PDF de esa copia. ¿Cuál es entonces el escenario del tema? ¿Será que debe darse lugar a no librar el mandamiento ejecutivo? Tal como hubo por allá ya oportunidad en un juzgado de Bogotá, en el cual se negó un mandamiento ejecutivo sobre la base de unos títulos valores, atendiendo a que, juzgado 27, sí, del circuito de Bogotá, atendiendo que el título valor allegado lo había sido en PDF, una copia en PDF. Y ese asunto subió al Tribunal Superior de Bogotá. Y el Tribunal Superior de Bogotá, con ponencia del doctor Marco Antonio Álvarez, tira para atrás la providencia bajo los siguientes argumentos. Uno, la imposibilidad de acompañarlo. Dos, que el artículo 89, y esto sí me ha llamado a mí mucho la atención, el artículo 89 en el inciso tercero del Código General del Proceso le impone, 89, inciso tercero, le impone al secretario la carga de verificar la exactitud de los documentos acompañados. Leamos textualmente ese 89, inciso tercero. Dice así: al momento de la presentación el secretario verificará la exactitud de los anexos anunciados y si no estuvieran conformes con el original, los devolverá que los corrija, es decir, le traslada la carga al secretario de que llame al abogado y póngase de acuerdo para que le muestre el título o valor para poder librar el mandamiento ejecutivo. Yo creo que no es por ahí. No es por ahí el asunto. Doctor Juan Carlos, qué pena si lo interrumpo para compartir sus opiniones. No sé si ibas a complementar algo más o puedo intervenir como consideres prudente. No, bien pueda, doctor, ahí vamos conversando y vamos Eso. construyendo y nos Claro vamos. que sí. Y nos Exacto, vamos. mire eso que es muy importante lo que usted ha manifestado, porque pues hay unos elementos que el Código de Comercio trae, sobre todo en los títulos valores, que requiere aportarlos y adjuntarlos y que deben ser los originales. Entonces, si nosotros miramos que en un mensaje de datos adjuntamos como archivo adjunto, la verdad es que los originales no los tiene el juzgado, no los tiene la contraparte, sino los tiene, como decía el doctor Marco Antonio Álvarez, con un deber de custodia el demandante acreedor. Pero en lo que usted manifiesta de la efectividad de la garantía real, cuando se tiene que aportar la hipoteca con la primera copia que presta mérito ejecutivo, digamos que en aras a la discusión, que aceptemos que no se van a enviar los originales, no obstante para los títulos valores se requiere que estén los originales, de tal suerte que la 806 y la práctica derogó una partecita del Código de Comercio. Pero adentremos un poquito más en la situación, doctor Juan Carlos y apreciados colegas y intervinientes, de la tacha de falsedad de un título que presta mérito ejecutivo, en este caso un título valor. Para la tacha también se requiere
que esté el original, o exhibirlo, y de todas maneras la persona que hace la tacha, existen dos elementos, un elemento dubitado y un indubitado. O sea, uno que no hay duda, que es el que aportaron con la demanda, que va a ser digital, o sea, no va a ser el original. Y el segundo es el que tiene dudas, de tal suerte que el perito que va a determinar la tacha de falsedad, documentólogo, requiere el original para cotejarlo con la copia de las firmas y las letras que le ha hecho a ver al presunto falsificador. Entonces, si vamos más allá, no hay escenario, como usted dice, se reformó qué está pasando con los canales digitales en cuanto a la titularidad, porque en cuanto a lo que dice la norma, usted mencionaba, pues ya no hay que anexar nada ya no hay que hacer anexos en la demanda, pero no está el título Pero bueno, original. pero mire, doctor Germán, ahí lo siguiente. Entonces, supuestamente la salida del asunto es solicitar la exhibición. Y eso también lo refiere en esa providencia y se lo he oído escuchar, se lo he venido escuchando a varios operadores judiciales, que si el demandado al momento de notificarse del mandamiento ejecutivo tiene alguna duda en torno a ese título, solicite la exhibición. Y bueno, ¿y cómo vamos a ¿Y hacer la cómo se hace exhibición? esa exhibición? Ahí es donde está el Aquí. problema. Bueno, ¿cuál es la Entonces, exhibición digital? le exhibo, Sí, le vuelvo y claro. le exhibo el mismo Sí, documento, claro. ¿Y por qué vía? ¿ya? ¿Y por qué vía se lo exhibo? Y bueno, eso es porque son títulos valores. ¿Y qué me dice, por ejemplo, en cualquier otro proceso cuando yo solicite una exhibición de documentos, una exhibición Libros, contable, libros de comercio. libros de Claro. comercio? Exacto. Entonces yo creería que la solución que están planteando no es tan sencilla. Es más, vámonos al ataque del proceso en el proceso ejecutivo por requisitos formales del título. El título, claro, claro. Y resulta que eso no es por vía de sección, es por vía de recurso. Entonces, formulo un recurso y pido la exhibición. No, y Cuénteme. ahora, el No, no, recurso de no, 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 reposición, no. ¿cómo? No, ¿Cómo? no, Si no. no está el título. Interpongo Bueno, recurso de reposición y le solicito al juez que en el trámite de la reposición decrete muy bien, doctores, pero creo que alguien más iba a opinar y esto cada vez va a coger más fuerza. Entonces, ¿quién estaba Sí, hablando ahí al respecto? Doctor ya, Felipe, creo. ya, quería, Doctor Felipe, bueno, bienvenido, doctor Felipe. gracias y pues con el saludo a todos los participantes, por supuesto, que veo que se está nutriendo más el salón, qué bueno. Eh, yo creo que hay dos temas que de hecho vamos a tratar. El tema de la exhibición es un tema que tenemos para tratarlo ahora con posterioridad y creo que de pronto ese es un tema diferente al que se refiere el decreto. O al que se está sugiriendo de alguna manera cuando se dice pues que habrá que exigir el original y deberá aportarse. Yo creo que son dos cosas distintas y en mi sentir creo que el tema de poder iniciar un proceso ejecutivo sin el título ejecutivo original pues no tiene por qué asustarnos tanto, no tiene por qué crearnos tanta conmoción, porque pues esto del todo no es nuevo. Es decir, hay casos, aunque antes eran excepcionales, en los que era posible. Recordemos en materia concursal, cuando se habla de la reserva de la solidaridad, y es posible que si nosotros nos hemos presentado al trámite concursal, pues insolvencia o reestructuración, como lo queramos llamar hoy, y tengamos que iniciar el ejecutivo en contra del codeudor que no está en insolvencia, pues como el título original está ya en el trámite concursal, es una de las posibilidades de iniciar la ejecución, o si ya habíamos iniciado la ejecución en el proceso y nos vamos a hacer parte en el trámite concursal, podríamos eventualmente en alguno de los dos tener la copia del título. Pero doctor Manuel No, Felipe, no. Pero en ese evento, doctor Manuel Felipe, usted me está hablando que está metido en un trámite, metido en un ejecutivo y va a a promover un trámite concursal. Entonces, en Concursal. el ejecutivo usted ya tiene el título valor ahí. Y Claro, además estamos hablando de títulos valores. claro, pero finalmente si me voy a hacer parte para exigir en el concursal la obligación, pues como el original está en el proceso, no puedo llevarme el original para concursal, a eso me refiero. Es decir, no es un tema
absolutamente novedoso. Entonces, a lo que estoy tratando de llegar es que no debe sorprendernos tanto el hecho de que tengamos que entrar no con el original al proceso, primera situación. Segundo, el objeto del decreto. El objeto del decreto es facilitar el acceso a la justicia, garantizar pues todo el uso de tecnologías y de qué otra manera se puede hacer si no es aportando los documentos escaneados con la presentación de la demanda. No hay más. Ahí viene el punto. Entonces, se supone que tenemos que partir de la buena fe. Se supone. Si yo le digo a un juez que yo tengo el original del título en mi poder, bajo mi custodia, efectivamente es porque debe ser así. Si eso no es cierto y en el proceso se logra evidenciar que no es cierto, que yo falté a la verdad en ese sentido y cuando me fueron a pedir el título, en el momento que sea, que todavía no me he referido a ello, y no lo tengo, pues obviamente la sanción tiene que ser total y absolutamente drástica y eso raya con tema disciplinario para el abogado y eso raya con tema penal por fraude procesal o lo que le quieran llamar. Entonces, creo yo que no nos debe sorprender tanto. Ahora, frente al momento de aportarlo. No, qué Sí pena, considero... doctor Manuel, es que el problema no es ese. Estamos plenamente de acuerdo que hay que presentar la demanda con la copia. Pare de contar, eso no lo estamos en discusión. Estamos plenamente de acuerdo que si usted presenta una copia y dice que usted tiene el original y usted está mintiendo y hay fraude, en eso no hay discusión, doctor. Estamos planteándonos qué sucede entre el 624, la exigencia del 806. Ahora, ¿qué sucede ahí? Pues que no, pues me va a tocar llegar la copia. Ok, llegó la copia en PDF. Vámonos al demandado. Vámonos al demandado. Voy a atacar ese título por falta de requisitos formales. Eso es vía recurso de reposición. Voy a atacar el título porque yo considero que eso es una copia de lo que el señor presentó. ¿A qué tenemos que recurrir? ¿A qué prueba? A la exhibición. Del original. Del original, doctor. Entonces, pero es que allá iba a llegar. Pero es que ese es el punto de discusión. No, pero allá iba a llegar porque por eso toqué el tema de la buena fe. Y es que si yo soy el deudor demandado, yo tengo que saber que tengo una deuda y que efectivamente yo firme un título ejecutivo o título valor dependiente, independientemente de como lo queramos saber. De manera que mi lealtad también con la justicia y mi deber como tal también debe empezar por ahí. Si lo voy a cuestionar, es porque realmente debo tener alguna certeza de que lo más posible es que ese demandante no cuente con ese título. Yo soy de ese pensar. Y ahí sí viene el tema de la aportación. ¿Cómo así que no cuente? ¿Cómo así que no cuente? ¿Entonces no hay título? Si usted me demanda a mí y yo como demandado sé que ese título usted no lo tiene en original, creo que ahí sí es donde yo lo tendría que atacar. No, pero perfecto. Si yo... No, doctor sí, Manuel, regáleme, doctor. Es que usted está hablando los mismos temas que estamos diciendo nosotros. Claro. Es que no me Pero, pero doctor, pero es que vámonos al grano. Vámonos al grano a ver, bueno, doctor, sí, estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted, con la lealtad procesal, con que yo sí, el debido proceso, la presunción de buena fe, todo eso. Bueno, doctor, sí, correcto. Es que eso no está en discusión y soy del criterio que se puede presentar el Ejecutivo. Y con el documento así escaneado. Pero la discusión, doctor, está, ¿qué hacemos con el 624? ¿Y qué hacemos con el medio de defensa del demandado? Claro. ¿Por qué? Porque es que el demandado puede tener o una tacha de falsedad o puede hacer reparos a los requisitos formales del título. Y esos reparos van vía recurso de reposición. ¿Y es que vamos a pedir pruebas para el recurso de reposición? ¿Nos vamos a inventar un trámite especial para el recurso de reposición diferente a dar traslado de 3 días y decidir? Allá iba a llegar. Entrémonos ahí porque ahí es donde está el meollo del asunto. Sí, ahora, otra inquietud, Juan Carlos, en aras a que todo esto es viable, digamos. Levantando la mano, por favor, ¿no? El doctor Fabián nos quiere... Fabián, sí.
Lo que pasa es que estoy obviando, señores, el hecho de que ustedes levanten la mano porque veo que efectivamente como esto a cada vez se pone más efervescente, lo omiten y prefiero escucharlos y yo creo que las personas que están conectadas igualmente, de eso se trata. Pero bueno, Sigamos doctor entonces. Fabián, doctor Fabián. Doctor Fabián, y luego yo digo una cosa. Bueno, doctor Fabián, sí, por favor, el doctor Fabián no ha hablado, por favor. Sí, efectivamente, yo comulgo con las posiciones del doctor Felipe. Definitivamente es que no podemos de entrada desconocer cuál es la teleología del decreto 806. Ese yo creo que es el asunto central del debate que nos lleva a la solución de toda esta problemática. La teleología del 806 es evitar el contacto de los usuarios de la justicia con los administradores de la misma. Esa es la teleología. ¿Por qué razón? Pues ya sabemos, para evitar que se propague el virus, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, no podemos perder de vista este norte de ese decreto. Debemos actuar en todas las actuaciones del proceso con esa directriz. Buscar que no entren en contacto las partes ni estas con los administradores de justicia. El segundo punto también el doctor Felipe Vela lo pone muy claro. Dice la buena fe. Definitivamente, si seguimos pensando en los términos del Código Procesal Civil, definitivamente no vamos a llegar a ninguna parte. La buena fe. Y la buena fe en ese sentido, ¿en qué consistiría en este caso? De que si bien fue presentado el título valor como título ejecutivo en copia, pues efectivamente la providencia del doctor Álvarez lo dice. Es que es obligación del demandante tener el original en su poder y necesariamente el juez aquí toma medidas sumamente importantes. Si ve que la parte le tacha por falsedad el documento, pues yo creo que ni siquiera hay necesidad de pedirle. El juez de oficio tendrá que tomar la iniciativa. Señor demandante, necesito el original. Y miren ustedes que ahí se restringe un poquito la teleología del 806. En ese caso sí tendremos que buscar la forma de que el demandante lleve el original Se fue. al juzgado, y ustedes lo saben más que yo, de que los juzgados han adoptado unos mecanismos para lograr estos contactos. Baja uno de los funcionarios al primer piso del Palacio de Justicia, recibe el documento, etcétera. ¿Sí? De manera que las atribuciones del juez aquí me parecen de primordial importancia. Para resolver un caso de los que propone el doctor Juan Carlos, en un caso de tacha de falsedad, pues yo no le veo ningún problema. El juez tendrá que decir efectivamente de oficio, es que sería obligación. Señor demandante, por favor, necesito que me ponga a disposición el original del documento. Y yo creo que ahí prácticamente se acaba el asunto. Doctor Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Fabián levantó la mano, el doctor Juan Carlos y luego el doctor Germán Gómez. Es que creo que el doctor Manuel Felipe y el doctor Fabián Vallejo, el doctor Gómez y yo estamos hablando del mismo tema. De lo mismo. Nosotros no le estamos desconociendo que, y partimos de la premisa que el demandante debe obrar de buena fe. Y si no tiene el original, pues no debe promover el ejecutivo. Es que no lo estamos discutiendo, no está en discusión, mi querido doctor Fabián y mi querido doctor Vela. Eso no está en discusión. Lo que nos estamos planteando es qué sucede en el evento. Primero, estamos plenamente de acuerdo que se puede promover el proceso ejecutivo. Yo soy de la tesis que se puede promover el proceso ejecutivo. Soy de la tesis que se puede promover escaneando en documento PDF el título ejecutivo, la letra de cambio, la factura. Estoy plenamente hasta ahí. El problema donde nosotros lo queremos llevar es al otro extremo. ¿Qué sucede en el evento en que el demandado considere, ¿no es cierto?, tenga reparos a ese título ejecutivo? ¿Cuál es la solución? ¿O será que no libramos mandamiento ejecutivo y vamos contra ese principio inspirador del 806, que no podemos ir?
Estamos plenamente de acuerdo que sí se puede promover proceso ejecutivo. Ahora, vámonos al punto. ¿Qué sucede en ese evento? Entonces decimos, ahí necesariamente, y es el mensaje que creo que estamos transmitiendo los doctores aquí, habrá que recurrir a una exhibición. Pero no podemos decir de que es que eso se soluciona el secretario verificando el documento. Yo creo que no, como lo dice la providencia del doctor Marco Antonio. Sí, es cierto, el demandante tiene el deber de custodia, es que uno está en discusión. Pero yo los invito a que nos vamos más allá. Listo, doctor Germán, usted planteó la tacha de falsedad. Y ahí no nos cabe la menor duda de que los tenemos que ir de exhibición. Yo le voy a colocar otro ejemplo. Claro, claro. No, yo no lo voy a tachar de falso, doctor. Yo lo voy a atacar por falta de requisitos formales del título. Formales del título. Código de comercio. Ya, requisitos formales del título. ¿Cómo hacemos? Cuando eso es por vía de recurso de reposición. Pero mire, Juan, con este planteamiento, ¿qué pasaría? ¿Será entonces que yo con mi recurso de reposición solicito la exhibición? Es que eso es lo que yo quería llegar. Entonces, si me dicen que sí, entonces yo los invito a que me digan cuál es el trámite entonces de ese recurso de reposición. No, es que lo que yo quería decir es eso. Si estamos hablando de reposición, le vamos a implementar unos presupuestos a la reposición que no los tiene y van a ser nuevos. Y tiene que ser una política criminal, política judicial, y el Consejo Superior dirá en un acuerdo que ahora la reposición va a variar durante estos 2 años, porque si vamos a tachar y a exhibir, tiene que haber una nueva. Ahora, la otra, en aras a lo que dice el doctor Fabián, listo, si aportamos el documento y se lo llevamos a la entrada del palacio, si es así. Pero si lo tachamos de falso, la pregunta es dónde va a ir el perito a recoger el documento y en qué momento, porque eso se supone que es en la audiencia, a cotejar las firmas y el manuscrito del presunto falsificador, que en ese caso sería el ejecutante. Y entonces hay que también ver que mediante los mecanismos digitales no tenemos esa oportunidad. Lo que estamos hablando con Juan Carlos, tal vez, que estamos todos sincronizados, es ir más allá en la práctica lo que va a pasar con eso. ¿Qué pasará ahorita cuando empecemos a hablar de remate y digamos qué pasa con la custodia de esas ofertas, que aquí también va a haber un debate bien importante? Entonces no le podemos implementar a la reposición nuevos mecanismos, ni a la tacha nuevos mecanismos, o tenemos que aceptar que la 806 se pasó por encimita al Código de Comercio y cambió ámbitos probatorios de la originalidad de la exhibición y la tacha falsedad en la prueba documental del Código General. Indudablemente, eso sería una de las conclusiones que el operador judicial, como dice el doctor Fabián, tendría que tener todas las posibilidades para ser más amplio y generoso la puesta en escena efectiva de esta situación. Doctor Juan Carlos. Perdón, voy a darle el uso de la palabra ya entonces al doctor Fabián y por último al doctor Felipe. Entendiendo que con el doctor Fabián y el doctor Felipe damos casi que las conclusiones porque tenemos 3 temas todavía que agotar. Entonces, pensaría yo que ya por tiempo sería suficiente allí tratando de que con las últimas intervenciones demos esa conclusión para que no nos quede pues el tema dentro de ese aspecto más bien de aterrizarlo a la realidad y a lo que se está dando en este momento. Doctor Fabián, bienvenido. Gracias, doctora. Sí, definitivamente yo insisto de que aquí el protagonista va a ser el juez, no más de la que ha tenido pues, conforme al Código General del Proceso, sin ninguna duda. Pero me surge la duda, hablando de los requisitos formales que habla el doctor Juan Carlos, ¿cuáles no se podrían determinar en la copia del título valor? Esos requisitos formales, ¿cuáles serían los que no se podrían determinar la existencia? Mire, doctor, yo se la respondo rápido, doctor. Sí. Ubíquese usted en una efectividad de la garantía real. El hipotecario. Donde usted tiene que allegar la hipoteca, y no es con cualquier copia de la hipoteca. Es con la primera copia que tiene la constancia de prestar mérito ejecutivo. Y yo no la tengo, yo tengo una copia de esa copia.
No, pero eso es fácil determinarlo en la copia. No, doctor, no, doctor. Yo le tomo a usted, hoy en día le escaneo una copia de copia y se la anexo como título. Y resulta que la ley es muy clara. En ese tipo de acción, usted tiene que llegar la primera copia que presta mérito ejecutivo. Y usted coge la copia y se dice, primera copia que presta mérito ejecutivo. Aquí está el sellito del notario acá abajo. Y Sí, ese era el sellito original o esa era una copia de copia de copia de copia. sí, precisamente para terminar ya mi intervención, ahí es donde estaría la facultad del juez. La facultad del juez, sí, señor. Impugnó, señor demandante, tráigame la primera copia de título. Exactamente. No, doctor Rafael, gracias. Muy bien. Damos paso entonces al doctor Felipe. Bueno, no, que era lo que iba a terminar ahora, es que cuando hablamos como en el ejemplo del doctor Herman, que habla de tacha, yo creo que la discusión pues no tiene lugar porque cuando hay tacha, ya sea que se tramite como incidente o como excepción, pues vamos a tener trámite de pruebas y pues cuál va a ser el problema si dentro de las pruebas podemos hacer la exhibición y demás. Entonces, digamos que en esa discusión no me voy a meter ahora, dejémosla cuando hablemos de la exhibición de documentos, que creo que es el tema que viene a continuación. Pero en el evento del doctor Juan Carlos, cuando él habla del recurso de reposición por falta de requisitos formales, y como para complementar un poco lo del doctor Fabián, si el único requisito formal que no se podría dilucidar con la copia, como lo dijo el doctor Fabián, sería pues ese, que no me aportaron el original. Creo que ese sería el único para la discusión que viene acá. ¿Qué me dice usted, doctor, de una No, conciliación que tiene que ir con la constancia de haberse registrado? pero es que esa es copia. La Ajá. constancia es la cosa original. La constancia, la constancia. La Y constancia es una copia. exacto, pero es la constancia y la constancia original que te pide el centro de conciliación. Por eso, Esa es la que tenés que llegar, no una copia de esa. por Entonces, eso. Pero esa mi sería la recurso, discusión. mi recurso, exacto, mi recurso de reposición es sobre eso. Allá voy. Entonces, no se trata de crearle al recurso de reposición un trámite que no tiene, que es Que no juez. tiene. No Exacto. es Claro. necesario. Yo creo Sí. que el Código General del Proceso nos resuelve las inquietudes. Si nosotros nos vamos al artículo 42, el artículo 42 en su numeral tercero nos dice, es un deber del juez prevenir, remediar, sancionar y denunciar todos los actos contrarios a la lealtad procesal. Entonces, por eso es que yo ahorita en mi introducción hablaba del tema de la buena fe. Si yo demandante digo que tengo el original, pero que por decreto 806 lo escaneo y el demandado me cuestiona que yo no tengo el original y que no lo estoy presentando, entonces obviamente lo que está exigiendo es que se presente el original, pero como el recurso de reposición no tiene trámite de prueba, no tiene etapa probatoria, no veo ninguna razón, y le doy toda la razón al doctor Fabián, no veo por qué el juez no puede, al momento de correr el traslado, bueno, si es que se corre, porque con el decreto pues se supone que no se necesita con el memorial, pero el juez, en aras de ese deber que tiene, ¿por qué no va a poder decirle simplemente al demandante, antes de resolver, sírvase a llegar al juzgado de las formas en que se está operando ahora, ya sea que le doy una cita para que venga y me traiga el original o hágamelo llegar a través de los medios que se están haciendo ahorita y el juez tendrá el Y, original? No y veo desde, por qué no se puede hacer. no, correcto, doctor. A ver, dos Perdón. posiciones ahí. La primera. Perdón, doctor Juan Carlos, la última discusión sobre el tema para que luego continuemos. ¿Les parece? Hacemos al otro Porque tema. ya nos hemos pasado. Perfecto. Ya, perfecto. Doctor, Doctor Juan Carlos. Pero Juan Carlos, El 42 numeral tercero, doctor, que usted lee, sí, ese ¿no no. es cierto? Hablemos de que los verbos rectores que hablan ahí, remediar es cuando ya estuvo el problema. Sancionar y denunciar es cuando ya quedó demostrado, creo que está ahí. Prevenir sería ese, entonces, y además, ¿en cuál traslado? Si es que el traslado está corriendo cuando interpuso el recurso. En el Entonces momento diremos, recurso. entonces, será después de ese traslado, el señor juez dicte un auto y señor, tráigame el documento aquí. ¿Y en qué momento se lo vamos a mostrar al que lo está echando de menos? Doctor,
¿O es Bueno. que por encima de eso pasamos? Ojo ahí, ojo ahí. Yo le tengo la Este queda conclusión de eso. incorporado, Un quedaría segundito. incorporado en el expediente. ¿Y en qué momento ejerzo ¿En qué yo mi momento? derecho en relación con él? ¿En qué Con lo que momento? usted llegó con ese documento. O fallamos con ese documento, pero a espalda suya. Es que es la parte fregada. No, yo pues no lo veo Bueno, así. Pero ya para terminar, perdón, hay la muchas solución, discusiones allí. perdón, El doctor la Germán nos va a solución, dar la conclusión. un segundo, Cuenta. la solución lo tienen los jueces civiles del circuito de Bogotá, que están fijando fechas y haciendo las audiencias para no tener estas disquisiciones, y lo está citando a las partes cuando se trata de estos procesos ejecutivos para no tener todos esos inconvenientes de ser legisladores de la 806 en actos que no son propios ni del Código de Comercio, ni del Estatuto Procesal, ni de la Ley de Comercio Electrónico, nada. Chao, venga aquí. Ahora, Eso todos los jueces no van a ser así. Sí, pare, por favor. Conclusión podría ser, pero bueno. Bueno, pasemos entonces, ¿qué les parece al segundo eje temático? Tenemos entonces el secuestro y la entrega de la cosa. El secuestro es la aprehensión del bien, en ese contexto, al tenor del decreto 806 de 2020. ¿Cuál sería entonces esa modalidad para su perfeccionamiento y hacer efectiva entonces esa medida cautelar? Bueno, doctora, qué pena no levanté la Doctor mano. Juan Carlos. Sí. No, tranquilo. Bueno. Doctor Juan Carlos. Bueno, viene el problema del secuestro y yo creo que eso va amarrado el secuestro, la entrega, con algo que expidió el Consejo Superior de la Judicatura. Y el Consejo Superior de la Judicatura expidió el acuerdo 11632 de septiembre 30. Y como si no estuviéramos con problemas de pandemia, el Consejo allí dijo en su artículo, regáleme por favor, dame un tantico de paciencia. En su parágrafo segundo del artículo primero, dijo que a partir de la entrada en vigencia de ese bendito acuerdo, se podrán realizar las diligencias, entre otras, dice ahí, entrega y secuestro de bienes. Y ahí yo me pregunto, me regreso a algo que decía el doctor Fabián Vallejo. ¿Y cuál era la finalidad del 806? ¿O fue que ya la pandemia nos pasó? ¿O es que para unas cosas aplicamos y para otras no, señores del Consejo Superior de la Judicatura? Me gustaría escuchar a los demás. Por favor, le damos el uso de la palabra entonces. Solución, Juan Carlos, la aprehensión y comisionarle a otra. Bueno, lo que pasa es que sí, decimos que le comisionen a otros funcionarios y ahí estamos en el problema. Estamos en la misma. Volvemos a lo mismo, porque es que además de eso, a que seguimos en pandemia con esos otros funcionarios, pero además de eso, ¿quién no lo va a practicar? ¿Qué está sucediendo aquí en Cali? Mire lo que está sucediendo aquí en Cali. Usted solicita una diligencia de secuestro, un juzgado del circuito. ¿Ya? Comisiona al juzgado municipal. El juzgado municipal comisiona a la alcaldía. La alcaldía se va a comisionar a la inspección. Y le está diciendo un momentico que es que tenemos que mirar la legalidad, ¿no es cierto? Y las funciones que realmente tienen este tipo de dependencias de la colaboración armónica. Y eso es lo que está sucediendo. Yo particularmente no conozco dirigencia última ahora post pandemia. Mire, Juan Carlos, en Bogotá en un divisorio fijaron la fecha para el secuestro, pero no la fijaron. El juez dijo, si a finales de 2022, oigan bien, 22, esto se ha normalizado, le practico la diligencia. En un divisorio. Yo lo tengo en un divisorio aquí en un juzgado del circuito de Cali. De una vez de frente le dijo por el teléfono. Un secuestro acá en Palmira, en Jamundí. Y eso se han venido de cascada en cascada, de cascada en cascada, y ahí estamos. Ahí tengo diligencia de secuestro aquí en Cali para unos bienes inmuebles. Y comisionaron a las señoras de alcaldía, y ahí estamos. ¿Será que cuando el Consejo Superior de la Judicatura en su sabiduría, en este decreto habilitó la diligencia de secuestro, estaban dadas las condiciones para practicarlas?
Doctor, a mí no me consta que ese documento sea original. Usted me está presentando una copia. Yo tengo mis serias dudas del tema. Yo creo que no están dadas las Sí. cosas para hacer la diligencia de secuestro. Y no las están practicando. No las están practicando. Y en la práctica no las están practicando. Claro. Además es que no se Sí, sé estaba que hay varios preparado alumnos para- de juzgados aquí. Claro, hay varios alumnos de juzgados, Juan, que están aquí, de tuyos, del doctor Vela, nuestros, que cuando uno habla con ellos dicen, no, pues en el juzgado también tenemos unas inquietudes supremamente graves o tenemos cómo vamos a hacer esto que no lo prevé y que es algo atípico totalmente lo que está ocurriendo. Pero es que además, Germán, recuerde que es que la presidencialidad de los juzgados no está restablecida. Sí, Claro. sí, claro. Y una cosa es el espíritu de la ley y otra cosa es la Imagínense práctica. ahorita, Es que con el respeto debido, Se que queda parece corta. que yo creo que con el respeto debido de nuestro Consejo Superior de la Judicatura, creo que ellos todavía no han sufrido la pandemia. no, imagínense, Juanca, y a todos, un testigo renuente a declarar y entonces le van a decir que le van a dar una inconmutable arresto de 10 días, 8 días. La pregunta es, ¿y cómo lo va a arrestar él desde la casa, el juez, por internet? Todo, ¿A dónde lo todo, va a es- arrestar? todo ¿A dónde? todo está Paralizado. paralizado. Sí, exacto. Por más orden del Consejo Superior de la Judicatura en este acuerdo de presidencia, La realidad es otra. pues, la realidad es otra. El Sí, doctor Fabián Fabián. tiene ahí una inquietud, doctor Doctor Félix. Fabián, doctor Bien. Fabián. Y luego el doctor Felipe. Ustedes saben que yo vengo de adentro de la rama judicial y efectivamente yo soy un crítico rotundo. Y sé por qué lo digo, porque estuve 20 años compartiendo e impartiendo justicia con muchos colegas. Y les doy este solo ejemplo. Mientras yo tenía 30 procesos para decidir, colegas sabían que tenían 400, 500 y 600 procesos para decidir. Yo me preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Es que no nos reparten lo mismo? Desde luego que sabemos que es así. Doctores, no nos echemos mentiras. Si aquí no hay un poco de responsabilidad de los administradores de justicia, esto no va para ninguna parte. Por ejemplo, el caso de secuestro que usted anuncia. Hola, con las medidas de bioseguridad que ya sabemos, yo no le veo ningún inconveniente que el inspector o el que sea vaya a 2 metros del abogado y el otro secretario a 2 metros y se sitúen en igual forma. Y pregunto, ¿cuál es el peligro que ponemos a ese administrador de justicia o a ese funcionario? Definitivamente esto es que no hay voluntad, no hay compromiso. Obviamente tengo que hacer la aclaración. Esto no me refiero para todos los jueces. Hay unos que ustedes lo saben más que nadie. Se han tomado todas las medidas ellos las han ideado y están responsablemente prácticamente al día. Sin embargo, un funcionario judicial me decía estos días, yo le doy gracias a la pandemia porque pude hacer muchas cosas que no había tenido tiempo de hacerla. ¿Qué quiere decir eso? De que durante toda la pandemia estuvo devengando salarios, pero no estuvo laborando sin pensar en los usuarios de la justicia. De manera que si nosotros nos ponemos a pensar en todos estos vericuetos que ustedes han mencionado, definitivamente nunca la justicia va a funcionar. Lo mejor sería, cerremos y esperemos al 2022 para ver si está la vacuna y listo. De lo contrario, esto no funciona. Gracias, doctor Fabián. Sé que el doctor Juan Carlos está levantando la mano, pero hace un rato vi que el doctor Felipe iba a intervenir. Así que inicia el doctor Felipe Vela y luego continúa el doctor Juan Carlos. Sí, yo creo que este tema es más de sensibilidad que de discusión jurídica, por lo que dice el doctor Fabián, y estoy de acuerdo. Yo también tuve la oportunidad de estar 6 años al interior de la rama y como juez me tocó practicar muchas diligencias, sé lo que esto implica. Sé, como lo dice el doctor Fabián, que tal vez la mayoría son responsables y piensan en que el servicio de justicia es esencial,
y hay que brindarlo. Es que un país sin justicia no marcha bien. Pero por supuesto, hay temas que son demasiado sensibles y no quiero pues entrar en esa sensibilidad, pero ya que el doctor Fabián tuvo la iniciativa, pues ya no me quedo callado. Y es que, qué triste, porque muchos de nosotros aquí tenemos alumnos empleados de juzgados, amigos empleados de juzgados, conocidos compañeros jueces y magistrados, y yo les aseguro que no faltará el juez que, alegando que no hay garantías de bioseguridad para hacer diligencias, usted los encuentra en restaurantes comiendo, públicos, sitios públicos, y seguramente han compartido festejos en otros sitios, como lo puede hacer cualquier otro. Es que eso no es el problema. El problema es alegar que no hay garantías, como lo dice el doctor Fabián. Van a bancos, van a compras, van a mercado, hacen otro tipo de, van a exámenes de salud, a clínicas, se exponen como se podrían exponer menos en una diligencia de entrega de secuestro. Entonces, ¿hablamos los juzgados, doctor? No, es que, pero déjeme termino, doctor. Entonces, el punto es ese. Ahí hay una contradicción frente a la intención, como lo leyeron ahora, del objetivo del decreto, que es también un poco de la seguridad, de la salud de todos nosotros, pero también se trata de que la justicia funcione de alguna manera, minimizando pues todas estas situaciones. Yo lo que sí considero es, no estoy de acuerdo con que estemos como estamos ahora, porque la mayoría de los procesos por estadística son ejecutivos. Yo creo que un 90% de los procesos civiles son ejecutivos, y un 90% de esos procesos ejecutivos sin embargo y secuestro no son nada. Nosotros, la mayoría de los procesos sin esa medida cautelar no llegan a nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sí, claro, con medidas, sí, protegiendo al juez, protegiendo al abogado y a los que intervienen, sí. Medidas sencillas que se pueden empezar a minimizar es como, por ejemplo, hoy en día con el tema de la tecnología, ¿qué sentido tiene que el juez vaya con un secretario ad hoc o con un secretario del juzgado cuando se puede grabar la diligencia? Entonces dice uno, pues, ¿para qué está el asistente? Minimizamos uno de los dos personajes del juzgado, por ejemplo, y que vaya el abogado y la parte que atiende la diligencia, todos con sus protocolos. ¿Qué diferencia hay en eso? Es lo que quiero decir, doctor Juan Carlos, a que lo atiendan a uno en un juzgado, a que usted vaya a un restaurante, a que usted vaya a la clínica. Ese era mi punto de vista. Por supuesto, no es frenar, y por supuesto tampoco es abrir los juzgados para tener los 1.500 personas en un pasillo exponiéndonos al riesgo. Bueno, Doctor Juan Carlos. Lo primero que tenemos que decir es que nuestros despachos judiciales echaron mano a la comisión. Y entonces por ahí hay una ley, si mi memoria no me es infiel, la 2030 del 20. Y en virtud de ello, entonces, supuestamente las comisiones podían efectuar este tipo de diligencias. Y ellos están diciendo que, por el contrario, la 2030 les quitó competencia para eso. Entonces, las diligencias han quedado en el limbo, por un lado. Ese es el panorama de hoy. Ahora, vamos al otro panorama. Pues entonces, que practique el juez del proceso la diligencia. Pues ya que va a restaurantes, ya que va ahora en día a misa, ya que va al supermercado, hagamos la diligencia. Entonces yo pregunto aquí, ¿qué pasó con la parte considerativa del decreto donde nos consigna cuál es la filosofía y qué derechos se está pretendiendo proteger? Y no es solamente la salud del servidor público, es también del usuario de la justicia. Y usuario de la justicia, doctores, no es solamente el abogado que está pidiendo la prueba, la diligencia. Es que usted no sabe con qué se va a encontrar en el sitio de la diligencia, doctor. ¿Cuántos infectados hay allí? ¿Ya? Usted no sabe los testigos que llegan en ese momento, los patos, los residentes, los poseedores y los tenedores. Y esto aplica también con mayor razón para una diligencia de entrega. ¿Cuántos opositores van a salir? ¿Y qué pasa si es un recinto cerrado, muy pequeño, doctor?
¿Será que le podemos decir al juez? No, mijo, como usted va al restaurante, vaya, practíqueme la diligencia. A ver, yo creo que las cosas tienen tanto de largo como de ancho. Sí. Ni tanto que alumbre el santo doctor Manuel Felipe y doctor Fabián Vallejo, ni poco que no lo alumbre. Porque es que no se nos olvide, con la misma cuchara que nos devolvió inicialmente el doctor Fabián, diciéndole, ojo, no olvidemos la filosofía de la razón de ser del decreto, y el de la razón de ser del decreto es muy claro, que igualmente debe proteger el derecho fundamental a la salud de los servidores públicos y de los usuarios de la justicia. Y tratemos en lo que sea más posible, como lo dice el decreto, hacer las cuestiones digitales. Y en lo que no, se tendrá que hacer presencial. Ahí es donde viene el problema. Sí. Ahí es donde viene el problema. Además hay otra cosa, Juan Carlos, también cabría pensar que una cosa es la actividad laboral, y en eso el doctor Fabián lo mencionaba. Una cosa es la actividad laboral y otra es una actividad personal, como ir a un restaurante. Entonces, y ahí también tendría que mirarse la parte de la responsabilidad. Si en una situación de estas se llega a contagiar. Entonces, ¿en qué aspecto y cuál sería? Uno puede pensar que efectivamente ir a una, como lo decía el doctor Felipe, ir a un restaurante, pues es una situación eminentemente privada, particular. Y otra es la que se deriva de una actividad laboral. Pero además de eso, doctora, es que a mí me parece imprudente el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Aunque hay que reconocerle que dijo al final de ese parágrafo, dijo, salvo en los que deban adelantarse dichas actuaciones de manera presencial. De presencial. Claro, pero me parece una imprudencia, con todo el respeto que... Doctor Juan Carlos, si me disculpa un segundo nomás. No Sí, doctor Fabián. El parágrafo del artículo primero dice, en aquellos eventos en que los objetos procesales, por una u otra razón, no cuenten con los medios tecnológicos tal, se deberá prestar el servicio en forma presencial, doctores, colegas. Correcto. Es un mandato del mismo decreto 806. Si no se puede de una manera, usted tiene la obligación de prestar el servicio en forma presencial. Claro, observando todas estas prevenciones de cuestiones médicas, desde luego. Yo creo que la idea de los es de mandarlos a la pelea, no, ni más faltaba. No, faltaba. Si el funcionario llega y ve efectivamente de que hay peligro y riesgo, a la audiencia, tiene razón. Él no es un autómata, ni más faltaba. Hay riesgo, mucho riesgo, la suspendo. ¿Y quién dice que no? Perfecto. Pero le recuerdo, parágrafo, artículo primero. Usted no puede prestar el servicio de forma digital o lo que sea a través de los mecanismos. Tiene la obligación de prestarlo el servicio en forma presencial. Esto no es que si quiero o no quiero. Otra cosa es lo que dice el doctor Juan Carlos, que a estos funcionarios les haya quitado esa función. Bueno, eso es otra cosa. Pero conforme al 806, tienen la obligación de prestar el servicio que le corresponde si es que no hay otra forma de hacerlo. Muchas gracias, doctor Fabián. Me disculpa, doctor Felipe, usted estaba pidiendo el uso de la palabra. Lo que pasa es que le pediría que en una forma muy sucinta, porque recuerden que nos faltan todavía 2 ejes temáticos y las preguntas. Listo. Por favor, doctor Felipe. Para cerrar, pues la interpretación no es la que nosotros estábamos planteando. Por supuesto, no se trata de ser imprudentes y de que porque va a un restaurante o que va a tal cosa hay que mandarlos a la diligencia. No. Yo lo que decía es que no tendría razón de ser escudarme en que no debo salir para no prestar el servicio cuando sí estoy saliendo a otro tipo de cosas. Pero quiero llegar a un punto y vuelvo y coincido con el doctor Fabián, y es que les comento la experiencia. Mire, cuando yo estuve en el juzgado, a mí me tocó la época dura de la ley 546 de 1999. Ustedes todos recordarán que íbamos a hacer diligencias de secuestro y de entrega de bienes en procesos ejecutivos hipotecarios, y ahí no era un tema de pandemia. Ahí era que llegábamos
sobre todo en el tema del distrito de Agua Blanca, y llegábamos a hacer una diligencia y nos tocaba ir con SMAT, porque nos encontrábamos 1.800, 500 personas con palo y con machete esperando al juez para que no hiciera la diligencia. Ustedes saben que eso pasó aquí, y a mí me tocó esa época. Y para compensar lo que dice el doctor Fabián, ¿qué tenía que hacer uno de juez ahí? No, pues yo tengo que cumplir, entonces me le meto a toda esa gente porque voy con una tanqueta. Por supuesto que el juez tiene que tener la capacidad de tomar una decisión en ese momento, y si ve que no hay garantías para hacer la diligencia, pues no la puede hacer. Tiene que suspenderla y esperar a ver en qué momento con otro tipo de medidas la puede hacer. Esto sería el mismo caso. Si no sabemos con qué nos vamos a encontrar allá, qué nos pasaba en esa época y qué pasa. No, ¿y qué pasa? Eso iba a decir, es que no doctor, tiene que, es que no eso no es tiene del que ser un pasado. momento. Mire, a mí me pasó en otro tipo de diligencias. Es que esas son las historias que yo creo que los jueces con mayor razón pueden contar a tipo de anécdotas. Cuando uno llega a una diligencia y le sacan machetes y encuentra una cantidad de cosas en esas casas, a mí me tocó encontrar hasta cosas de brujería, de santería. O sea, eso son lo que uno se quiere imaginar, pasa en una diligencia de secuestro. Este es el mismo ejemplo. O sea, el juez, si al final decide hacer la diligencia como creemos, pues sería lo correcto con todas las normas, y al llegar allá encuentra que hay aglomeración, encuentra que la garantía no se da, que de pronto el sitio es muy pequeño, pues por supuesto que el juez tendrá que decir, me da mucha pena con usted, señor abogado, pero aquí no hay garantías y yo no me voy a exponer, ni lo expongo a usted, ni voy a exponer a nadie. Aplazamos esto, suspendemos y deme las garantías para hacer la diligencia en otra oportunidad. A eso me quería referir. Perfecto. Gracias, doctor Felipe, y continuamos entonces. Quisiera agregar sobre esto lo que de pronto muchos comentaban. Primero, que la situación de pandemia, pues, es visto también en este momento que no va a ser algo pasajero, que se va a quedar por mucho tiempo y que a la postre las condiciones, pues, cada vez se ven con mayores dificultades, porque muy seguramente estaremos a puertas en meses venideros de un pico en donde no sabemos qué vaya a pasar. El tercer eje temático es el remate. Entonces, dentro de ese contexto, la custodia de las ofertas en sobre cerrado estaba a cargo de los juzgados, las notarías, las cámaras de comercio y martillos, donde la información buscaba una reserva y anonimato de remate. Con los canales digitales se presenta un reto para la custodia de esa información presentada por los ofertantes. ¿Qué opinión les merece esto, doctores? Bueno, aquí perdón, una breve intervención. Aquí el asunto y el eje temático es que el Código General del Proceso preveía pues unos escenarios y unas oportunidades para que los ofertantes hicieran el depósito para hacer postura, y lo que teníamos era que se entregaban sobres cerrados dentro de los 5 días antes de la audiencia con el depósito para hacer postura y la oferta, y también en el escenario del remate, dentro de la diligencia de remate, pues dentro de la hora las personas que fueran presencialmente podían hacer sus ofertas. Aquí el tema que nos concita en la inquietud, y la inquietud tiene una solución tecnológica, pero no la ha dicho el Consejo Superior ni la han implementado los juzgados. Porque el problema es que, obvio, por un canal digital podemos hacer ofertas, pero la pregunta es cuál es el sobre cerrado y cuál es la custodia en un juzgado donde hay 7, 8, 9 funcionarios que van a tener, si no tiene, no está encriptada, y si no tiene un código la oferta para custodiarla, pues va a ser de dominio de muchas personas las ofertas, y podrían decirle a un amigo, a un conocido, cuál es la mejor oferta para que hagan otras mejores ofertas. Entonces, en este sentido, la norma del 806 prevé pues, el uso de las tecnologías de la comunicación a las informaciones, pero para el remate propiamente dicho tenemos que mirar cuáles son las disposiciones y cuál va a ser el manejo óptimo para que esa custodia sea efectiva y para que esas ofertas no tengan conocimiento y se puedan aperturar en el momento de la audiencia. Pero si nos vamos más allá y estamos haciendo pujas electrónicas a través de canales digitales, a través de martillos, notarías, cámaras de comercio, juzgados, pues aquí la inquietud que se presenta es cómo va a ser la protección, cómo se van a aperturar las ofertas, en qué momento y en qué oportunidad, para que no vayan a tener acceso de información
funcionarios del juzgado y demás personas que pudieran tener esa comunicación. Entonces yo creo que aquí es un asunto de índole tecnológico, porque me decía, hablando con un ingeniero, decía, mira, hay una forma de encriptar y dar un código, pero es que el código se puede abrir en el momento, pero se puede abrir antes, entonces todos nos vamos a dar cuenta de cuáles son las ofertas y cuáles son los valores de las ofertas. Este no es un tema pacífico, y en algunos juzgados que he hablado, que afortunadamente no ha habido ofertantes para los remates y no han buscado la solución porque no han tenido que plantearla en razón de que se han declarado desiertos. Por ejemplo, 2 alumnas que tuve, una me contó que se declaró desierto el remate y que ellos tenían inquietud, pero la misma alumna me decía, no sé si me está oyendo ahí, está aquí, creo que sí, doctor, pero es que en el juzgado somos 7 personas y si no hay una forma de encriptar o de no tener conocimiento y estar custodiado, pues uno no sabe quién de las 7 personas pudiera llegar a tener un interés. Obvio que se presume de la buena fe, yo creo que todos los jueces son de muy buena fe, etcétera. Pero eso es un asunto de manejo más bien informático y que no está en la 806, no está en la Ley de Comercio Electrónico, no está en el Código General y que no lo plantearon en desarrollo de estas especiales circunstancias que se dan para los remates. Muchas gracias, doctor Germán. Continuamos con el doctor Felipe Vela y luego el doctor Juan Carlos. Bueno, yo creo que ese también es un tema bien complejo, pero tampoco veo difícil dar la solución. Lo primero, digamos, para hablar un poco de lo que el doctor Germán comenta, que es un hecho que la información se puede filtrar, todos lo sabemos. Pero eso no pasa en virtualidad, doctores. Todos sabemos cómo es una diligencia de remate en un juzgado en presencialidad. Todos sabemos que hay 30 personas allá y que eso está arreglado desde hace rato y que eso ya se sabe y eso le ofrecen al uno para que haga postura o para que no haga postura. O sea, eso ha existido toda la vida, sobre todo cuando era remate al 70, al 50 y al 40, que precisamente se eliminó eso para tratar de evitar, pero se sigue dando. Es decir, esa información se filtra. Y se los digo porque uno ha escuchado gente que hace postura para un remate y le cuentan a uno que lo llaman. O sea, ni siquiera he pasado mi oferta al juzgado y ya lo están llamando para negociar con él. O sea que desde el mismo depósito judicial ese tema se puede filtrar. Muchas gracias. Sí, perdón, doctora. Si el tema es de seguridad por un canal electrónico, pues yo creo que el juez puede tener un correo electrónico personal o de la plataforma para que sea él el único que conozca pues las posturas, y si el juez no puede garantizar esa reserva, pues ahí sí estamos muy mal. Pero conozco el caso en Bucaramanga, conozco que lo están haciendo de una manera, y es que cuando sale el auto que fija fecha para remate, les está diciendo a los postores que la oferta en sobre cerrado la tienen que llevar directamente al juzgado, como lo mencionábamos ahora. Es decir, si es con una cita o como sea que haya que hacerlo, se recibe el sobre cerrado en el juzgado y ya queda custodiado en el despacho como se hacía antes. Esa pues creo que serían las 2 soluciones para manejar ese tema de la reserva en cuanto a lo que son las posturas. Ok, gracias, doctor Felipe. Doctor Juan Carlos. Bueno, yo realmente no le veo problema al tema. ¿Y por qué no le veo problema al tema? Porque la norma nos decía que se podían llegar las ofertas en sobre cerrado entre los 5 días anteriores. Y me parece sensata esa postura del doctor Felipe que dice las ofertas deben ser allegadas aquí al despacho de manera física. O es más, mire, cojamos el acuerdo, perdónenme, cojamos el acuerdo que yo refería ahora. El acuerdo 11632 del 30 de septiembre del Consejo Superior de la Judicatura Presidencia. Y dice en el artículo 14 que para la realización de las audiencias de remate, el funcionario judicial a cargo de la diligencia coordinará con la dirección seccional correspondiente la recepción física de los sobres hallados. Yo creo que ahí está el camino. Pare de contar. Y si no es la recepción física, pues sencillamente a un correo
directo del juez. Ah, que el correo del juez lo maneje también el secretario, ya, pues hasta no podemos llegar. Yo creería que ahí no habría problema. Tampoco debe haber problema para las pujas, porque es que el mismo Código General del Proceso, allá en el parágrafo del 452, previó las pujas electrónicas, de modo que podemos hacer uso de eso. ¿Dónde le debería yo un poco, no de problema, señores, de inconveniente, en la persona que está interesada en el remate y que quiera consultar el expediente? Entonces dirá, pues que pida cita, ¿no? Bueno, pues la podrá hacer. Pero el resto yo creo que el tema del remate, creería que solo se ha ido como decantando. Yo diría que sí no puede ser óbice para la realización del remate, que todavía continuemos en pandemia, ¿no? Yo creo que las cosas están dadas y las soluciones están planteadas. Hay alternativas para ello. Perfecto. Continuemos, por favor, por cuestión de tiempo, con el siguiente tema, el último tema para seguir entonces con la inspección judicial. ¿De acuerdo? Perfecto. La inspección judicial, entonces, es una prueba residual, como queda consagrada en el Código General del Proceso, excepto en algunos procesos. En la actualidad, entonces, ¿cómo se aplica esa norma en relación con la 6? Se produce esa prueba en donde es obligatoria su práctica. ¿Qué me comparten de esa pregunta? Bueno, Básicamente, de la inspección judicial. bueno, Doctor pues, Gerber. voy con el tema en este sentido. El espíritu de la inspección judicial en el Código General es hacer residual, no en la totalidad de los procesos, sino en la gran mayoría de procesos, su práctica, porque se puede obviar la inspección judicial por métodos tecnológicos, vía grabaciones, fotografías, ahora los drones, etc. Y tan es así que en el proceso verbal de sumario, cuando se requiere inspección judicial, se sustituye por un dictamen pericial. Ya no hay que ir a hacer la inspección judicial en un proceso verbal sumario. Bueno, pero resulta que podríamos plantear el siguiente tema. En los procesos de pertenencia, de servidumbre, de linde amojonamiento, donde es indispensable la práctica de la inspección judicial, yo sí creo que en un proceso de pertenencia donde va a haber la prescripción extintiva y adquisitiva de dominio y donde el juez va a ir a la diligencia a observar y cotejar el bien objeto de posesión, va a interrogar a los vecinos, a los testigos y muchas veces in situ va a dictar sentencia, no podemos obviar que la inspección judicial sea residual. En esos procesos es indispensable la práctica de la inspección judicial y no comparto lo que dice el doctor Ramiro Bejarano en una ponencia que dice que está en estado de coma prácticamente la inspección judicial, porque no solo es residual, sino ahora casi no se va a practicar en razón de las tecnologías de la comunicación. Es decir, mi criterio es que en la pertenencia se hace y se tiene que hacer in situ, porque es el proceso declarativo más importante en materia de derechos reales, que es la prescripción extintiva de dominio, extintiva de dominio y adquisitiva de dominio. Y tiene que ser presencial el juez allá en las partes. En la servidumbre, con el del linde amojonamiento. En la servidumbre, podría uno plantear que como se hace un dictamen pericial y hay debates en el dictamen pericial, pues no necesariamente sería de vital necesidad que el juez fuera al momento donde le van a decir por dónde va a pasar la servidumbre, cuáles son las áreas de la servidumbre, y el perito le va a decir cuál es el valor de la indemnización, cuando se va a imponer o a modificar, o si la van a extinguir, pues tiene que restituir. Ese podría ser un planteamiento mixto en el sentido que pueden haber tecnologías que podrían suplir, pero en la servidumbre. Pero en un proceso de deslinde y amojonamiento, donde hay que hacer entregas, donde hay que reconocer mejoras, donde hay que poner mojones, donde hay que alinderar, pues no creo que sea suplir y que no haya inspección judicial. En la pertenencia y en ese, mi criterio es que debe seguir existiendo la inspección judicial y los jueces, con o sin pandemia,
tendrá que procurar por los mecanismos que me hablaban los queridos colegas para practicar ese tipo de pruebas que tienen que ser presenciales in situ, en el sitio. En los demás se suple con las tecnologías de la comunicación y podemos tener ayudas tecnológicas de no poca monta y que son verdaderamente ciertas y oportunas. De acuerdo. El doctor Felipe Vela y luego el doctor Juan Carlos. No sé si el doctor había levantado la mano, pero... No, pero pues igual la idea es participar, ¿no? Gracias. Bueno, no, digamos que el tema, pues aquí tiene mucha relación con la discusión que hicimos de la diligencia de secuestro y entrega. Es decir, la discusión está en si el juez pues debe ir o no debe ir a hacer la diligencia. Dejando al margen lo que ya se explicó, donde el doctor Fabián y yo coincidimos en que se debe y se puede hacer de cierta manera, y pues obviamente conservando la seguridad y salud y todo lo demás, pues viene la discusión que propone el doctor Herman. Sabemos que hay unas que son obligatorias en ciertos procesos, otras no, y que entonces se pueden suplir algunas con el tema de tecnología, pero que otras pues deben hacerse presencial en el sitio. Y yo concuerdo que depende de la diligencia y depende de la discusión. Me explico. No todos los procesos plantean oposición de la misma manera. Pongamos ejemplos. El doctor mencionó en el tema de la servidumbre. Pues si en la servidumbre tenemos que al proceso hay que llegar con peritaje, que debe recomendar por dónde va la servidumbre, puede que se pueda suplir de alguna manera, pues porque de pronto el experto en el tema de tierras, en el tema de terrenos, en el tema de cultivos, pues no va a ser necesariamente el juez sino el perito, y puede que el juez con la documentación en la mano y de pronto a través de un video o de una presencia virtual se puede de pronto zanjar. Estoy de acuerdo con el doctor Germán en eso. El problema será aquellas, como por ejemplo lo planteó de un deslinde y amojonamiento, con el tema de mojones, que de pronto aparezca un poseedor ahí en medio del terreno en discusión. Creo que ese tipo de oposiciones, de discusiones que sí implican una visión diferente del juez seguramente requerirán presencialidad. En la pertenencia creo que se puede subsanar el tema. ¿Por qué? Porque ¿quién es el demandante en la pertenencia? El que posee el bien. No necesariamente, doctor. No necesariamente. Pues, la regla general, pues, la regla general. Obviamente, digamos, hablando de la generalidad, porque son la mayoría de procesos, por supuesto. Sí, sí. Digamos que en ese tipo de casos, pues, si yo soy el demandante poseedor interesado en que el proceso siga, yo voy a facilitar todo. Yo voy a facilitarle todo al juez, y pues la única persona que tendría que concurrir sería mi contraparte. Entonces miren cómo en ese sentido pues no se expone el juez, y con todos los protocolos de bioseguridad de pronto se puede manejar la audiencia con un video, con el juez pues en video. O sea, no estoy diciendo que se deba hacer así. Repito, dependerá de la oposición que se plantee. Pero estoy totalmente de acuerdo, doctor Germán, con usted en que en algunos casos el juez tiene que estar ahí, porque hay casos muy complejos que de pronto manejarlo de manera virtual, pues, nos vamos a quedar cortos. Y ahí viene la discusión que de pronto en algún momento se ha hablado, y ya con el doctor Juan Carlos, y decíamos, bueno, ¿y el dron servirá o no servirá? Eso también es otra discusión, porque puede que haya un dron muy bueno que cumpla con todo, como puede que haya un medio tecnológico que no nos sirva de nada. Pero concluyo, sí creo que se pueden hacer virtualmente, exceptuando aquellos casos de oposición compleja que efectivamente requerirán que el juez esté presente, porque por medio virtual de pronto no se va a poder visualizar los puntos críticos de la discusión en el proceso. Gracias, doctor Vela. Doctor Juan Carlos, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que la discusión... Además, yo vi que estaba que se hablaba, entonces... Sí, yo creo que la discusión está en torno a aquellos procesos donde efectivamente, según el legislador, se tiene que practicar inspección judicial. Porque los que el hecho se puede probar por otro medio, pues eso no hay nada que decir. Claro. Para de contar. Y vamos a tocar punto por punto, porque es que me llamó la atención que dijeron, no, mire, es que en el de la servidumbre,
hasta lo podemos suplir. ¿Cómo así? ¿Y acaso usted como juez o como una de las partes sabe de antemano, de pronto usted como juez, lo que ordena el inciso tercero del 376, que es que en la diligencia De de servidumbre. inspección judicial en la servidumbre puede comparecer un tercero poseedor, alegar posesión? Y si esa vaina la vamos a hacer por cualquier otro medio, ¿cómo aspiramos a que comparezca ese tercero? Entonces, yo no me atrevo a decir como tan categóricamente que en ese proceso de servidumbre podamos suplir. Juan Carlos, yo diría... Me inclino más a que debemos de hacerla. No, claro. De hacerla. Pero yo digo, por ejemplo, en la extinción de la servidumbre, donde había una carretera y ahora hay otra carretera. Entonces, ¿para qué vamos a mirar eso y qué necesidad hay de ir a una extinción judicial? En la extinción, sí. En la imposición sí creo que tiene Pero razón. miren la imposición o miren la variación. La variación es así, requiere in situ, pues ir a mirar ¿sí? Posiblemente. Sí, claro. Bueno, o imagínese usted, doctor, aquí ya hay uno de curioso, en la extinción, y resulta que ya hoy, primero era con el derecho real que usted era el titular, y a usted le pagué la indemnización. Indemnización, sí. Y resulta que el que demanda la extinción está pretendiendo que le devuelvan parte de la plata, y resulta que ese señor seguirá siendo con el derecho real, pero a él que está metido es un poseedor. ¿No será que allí podemos tener algo? En fin. En esa posición sí requiere presencialidad. Ok, perfecto. Entonces, para mí requeriría presencialidad. En el tema de deslinde de mojonamiento, creo que me matriculo con ustedes. Tendrá que haber inspección judicial. Porque entonces, ¿cómo vamos a colocar los mojones, mijo? Cuéntenme. ¿Virtualmente? Sí, mojones electrónicos. Electrónico. En el tema del proceso de pertenencia, yo sí considero que eso no es con drones. Sí, exacto. Eso no es con drones. Y para ello me quiero apoyar en el 236 que me habla de la finalidad de la inspección judicial, que es verificar los hechos referidos en la demanda de la contestación y verificar la valla. Bueno, no la valla, por el drone se puede verificar esa valla. Sí. Y en lo que dice el 375 numeral noveno. Y es que el 300 nos está diciendo esa norma en el numeral noveno lo siguiente. El juez deberá practicar personalmente inspección judicial sobre el inmueble para verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión. Constitutivos de la posesión. ¿Será que con un dron, donde me muestre toda la propiedad por donde va, y que me muestre allá la maquinita trabajando, y que me muestre allá el cultivo de limones, y que me muestre allá unos trabajadores, ya con eso estoy acreditado que soy yo el que ejerzo la posesión? Yo creo que allí no es tan fácil decir que lo vamos a hacer por cualquier otro medio. Sí, para mí ahí tendrá que hacerse la inspección judicial físicamente. Sí, esa es in situ, tiene que ir al Para sitio. mí es in situ. Hay que poner a los vecinos chismosos a que testimonio al que pase por ahí, cotejar eso. Un juez acucioso que hace en una inspección judicial va a verificar los actos de posesión, va a verificar allá con los vecinos cómo reputan a esa persona, hace cuánto, a indagarle a los trabajadores que, bueno, ¿y usted por qué está aquí? ¿Cómo está aquí? ¿Cómo por qué está aquí? ¿Quién le paga a usted aquí? ¿Y esto es como de quién? ¿Eso por un dron? Yo no sé. Sí, difícil. Sí. Esa es mi inquietud, ese es mi planteamiento. Yo diría, allí necesariamente hay que practicarlo. Ya lo otro es, ¿será que el juez se le mide o no se le mide? ¿Será que va porque no va? Porque como va a almorzar, va a comer según acá. No sé. Lo que diría es que esa prueba sí se tiene que practicar. Para mí, se tendrá que practicar la inspección judicial. Ahora, mire lo que está pasando con la pertenencia, Juan Carlos y apreciados colegas.
y los participantes. Jueces muy pilos iban a la diligencia de inspección judicial en la pertenencia y aplicaban 372, 373 alegatos y sentencia, practicaban todas las pruebas y se venían. ¿Y qué hacía nuestro amigo Nathan y Simblán? Acuérdate que ahora es maestro. ¿Sí? Llevaba su celular y filmaba. ¿Y eso dónde dice que puede pedir filmar? El juez puede filmar, no, él hacía y filmaba y lo llevaba y sacaba ese archivo y lo tenía ahí digital y fallaba in situ. Porque para ¿Sí? qué en una audiencia, si ya vio todo, ahí lo puede fallar alegatos y chao. Entonces, yo creo que ese así es supremamente presencial porque es el mecanismo más importante, porque es extinguir el dominio. Entonces, eso es muy delicado, no lo puedo hacer yo extinguir el dominio aquí desde la casa pues en pijama y solo la parte de arriba. En un dron. Pero En un dron. permítame, porque ahí Sí. yo sí tengo ahí, digamos, yo lo primero que dije es, dependería de la oposición en el proceso. Fue lo primero que yo dije. Hay que analizar Sí. cuál fue la oposición, porque si, por ejemplo, si estamos hablando de un lote que no tiene mayor construcción, que no tiene cultivo, sino que es un tema de cuidado, ¿qué dificultad habría en ese caso? Ahora, los testimonios, y es que no se pueden tomar virtualmente, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si perfectamente, como lo acaba usted de decir, doctor Herman, puede ser un celular, puede ser el dron, puede ser lo que sea, que grabe, que tenga la capacidad de mostrar todo un buen margen del área, y es que nos podemos desplazar a donde el vecino e interrogarlo? O sea, eso no se puede hacer virtualmente, pero si eso lo hacemos en las audiencias todos los días. No, acuérdese que hay pertenencias de mayor y menor extensión. Sí, No, pero ese no es el problema, Germán. Déjeme terminar. No, pero también puede ser más grave aún. Déjeme terminar porque es que, repito, es que yo planteé el tema diciendo que depende de la oposición a la demanda. No, tampoco, doctor, no puedo estar de acuerdo con usted. Eso no es con la oposición, no. Doctor, es que eso no depende de la oposición. Pues si no se opuso. Que me da muchísima pena con todos ustedes, señores. Sí, no. ¿Ya? Se supone que el que promueve el proceso es el poseedor. Se supone que se promueve contra el titular del derecho real inscrito. Lo que nos ha demostrado la práctica, doctor, es que generalmente la gente no comparece. Y con todo y eso, doctor, los actos que usted dice que ejecuta de posesión, sí, usted llevará testigos, pero es que la finalidad de la inspección judicial es ir a verificar eso. De modo que eso no depende, doctor, de que haya oposición o no haya oposición. Pero es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia de que el juez lo haga allá y lo esté viendo en pantalla? Perdóneme, doctor. Mucha. Ave María. No, del cielo a la tierra. Claro. Del cielo, en una pertenencia toda. En una pertenencia toda. No en todos los casos, pues yo considero que no en todos los casos es así. Yo considero que la diligencia obligatoria dependerá de cada proceso y por eso, como lo decía el doctor Fabiano, de no poderse hacer, pues hay que hacerla presencial. Y para terminar, cuando la norma habla, el numeral 9 que leyó el doctor Juan Carlos, que dice que el juez presencialmente o personalmente, pues ese concepto de personal hoy, con el Código General del Proceso, no, está muy rebatido. Hoy, con el decreto 806, ya el tema de personal es lo mismo que virtual. O sea, ahí sí la discusión ya no la tenemos. Ahí ya no hay discusión. Que la notificación personal, y en clase nos desgastábamos con los alumnos diciéndole que la notificación personal implica que el abogado tiene que ir al juzgado y que lo vean. Pues el mismo código le habla a usted en el 612 de notificación personal a una entidad pública a través del buzón electrónico. Y el decreto 806 también ya nos dijo que la notificación personal es por un correo electrónico o un canal digital. Doctor, ¿cómo usted como juez verifica que lo que te están diciendo toda esa cantidad de testigos que has preparado para que declaren sobre esa posesión, cómo vos como juez verificas que eso sea cierto? ¿O no tenés que verificar? Claro que sí, de la misma manera que lo hago en la audiencia. En una audiencia virtual no es la misma obligación del juez. Si a mí un testigo me está declarando, yo tengo que mirar todas las circunstancias para poder darle credibilidad al testigo. Y para eso el juez interroga y contrainterroga.
pues, como les dije, es el punto de discusión. Pero Yo como demandante no voy a ser más obtuso, doctor, de llevar a la vecina que sabe que yo no soy poseedor. Yo no la voy a citar a ella. Yo no cito a que declare en mi favor a mi enemigo, doctor. obvio que no. Bueno, entonces, doctor, entonces, ¿cómo se va a dar cuenta el juez? Pero un testigo preparado, No será, un interrogatorio cae. no, doctor, no será que ahí lo más conveniente, doctor, sí es ir in situ y verificar los actos de posesión que están informados en la demanda y que están informados por los testigos. Es posible y es lo que estoy diciendo. Yo no estoy Eso diciendo es. que las Perdón, le inspecciones doy el judiciales uso de sean la palabra virtuales. en estos minutos al doctor Vela para concluir por cuestión de tiempo, doctor Vela. No, yo repito, yo no estoy diciendo que todas las inspecciones judiciales se tengan que hacer virtual. Yo empecé mi intervención diciendo que en algunos casos se pueden hacer virtualmente. Ahora, cuando son obligatorias, también habrá que mirar el proceso, habrá que mirar qué tipo de oposición hay. Y es más, la inspección judicial no implica que el juez tenga que resolver ahí. Acordémonos que si la inspección judicial se hace antes de la audiencia inicial, el juez tuvo una visión y él puede decretar pruebas después en la audiencia inicial puede decretar pruebas y si vio algún testigo medio incrédulo, si vio que un testigo no hizo una buena declaración 100% creíble, puede decretar otras pruebas, pruebas de oficio, en fin. No, pero doctor, en la audiencia inicial no se reciben los testimonios. No, los decreta. Ojo. Los decreta y se practican en la instrucción. Por eso, si yo entonces se va a dar cuenta en la otra, no en la primera. No. A ver, doctor. El testigo usted lo va a encontrar en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Me explico. Y allá va a saber la ciencia de su dicho. No, allá, es que no en la inicial. En la inspección judicial se escucharon unos testimonios. Ustedes lo están acabando de decir que para eso es importante que el juez vaya presencial. ¿No lo acabaron de decir? No, necesariamente en la inspección judicial. No necesariamente en la inspección judicial. Pero los jueces practican testimonios en las inspecciones judiciales de pertenencia. Sí, eso no a eso me refiero yo. Si yo hago yo he tenido muchas diligencias, inspección judicial antes de la audiencia inicial. A mí me han decretado muchas. Entonces, sí, claro, lo que estoy diciendo es que si el juez en esos testimonios practicados en la inspección judicial observa sospecha, incredulidad, pues cuando decrete las pruebas en la audiencia inicial, él puede decretar otros testimonios para controvertir esas pruebas. Lo podría hacer. Pero repito, mi conclusión es, yo sí considero que en algunos casos, dependiendo del proceso, dependiendo de la oposición, dependiendo de las circunstancias, se puede hacer virtual, aún en procesos de inspección judicial obligatoria, como es la pertenencia y los otros procesos a los que nos hemos referido. Es pues mi humilde opinión. Gracias, doctor Vela. Bueno, nos quedaríamos aquí sobre estos temas dando muchos criterios y opiniones y es para eso que es este encuentro, para debatir precisamente sobre estos temas. Pero demos entonces paso al segundo momento de este evento y era precisamente las preguntas que nos enviaron antes del 21 de octubre. Queremos en este momento pedir disculpas también porque nos llegaron muchas preguntas, pero por tiempo y más cuando hemos resultado de tantas discusiones, por tiempo solamente vamos a abordar algunas. Entonces voy a iniciar con una al azar de las que tengo aquí. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el juzgado para la entrega de los oficios que decretan la medida cautelar? ¿Quién inicia de ustedes para dar esa respuesta en la discusión? Doctor Juan Carlos. Yo no le veo problema. Por el mismo correo electrónico. Para de contar. Si van dirigidos a una entidad, directamente diríjaselo a la entidad. Si va dirigido a una entidad bancaria o al abogado, diríjaselo al abogado para que el abogado haga la gestión de entrega. Para de contar, yo a ese realmente no le veo que pueda tener inconveniente en la práctica. Se le entregan a los mismos, pero por canal digital. ¿Listo? Por canal digital. Sí. Eso no debería tener ningún problema. No debería. Lo único es que hay destinatarios que se complican si usted le lleva eso impreso o si se lo manda por correo. Entonces, creo que eso se debería solucionar entre el correo institucional de los juzgados directamente al correo del destinatario y eso no debería tener ningún inconveniente.
Sí, claro. Correcto. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Es posible no hacer inspección judicial obligatoria en un proceso de pertenencia cuando se aporta un video del lote a Usucapi? Yo diría que conforme lo que acabamos de exponer, Claro. ¿no es cierto? Ha quedado claro como la posición de que ahí hay actos que hay que ir a verificar, ¿no es cierto? En la inspección judicial, no verificables a través de un video. Perfecto. Continuemos con la siguiente pregunta para tratar de avanzar y de pronto escoger bastantes preguntas. ¿Modificó el decreto 806 el Código de Comercio en lo concerniente a los títulos valores? Bueno, creo que eso también de alguna manera en la discusión se vio la opinión, ¿no? Tal vez el doctor Germán, si no estoy mal, manifestó de entender que para él sí había de alguna forma alguna reforma al artículo, por la discusión que planteamos. Yo no sé si haya necesidad de volver frente a la discusión. ¿O estoy equivocado, Igual, doctor Germán? No, sí, correcto. Pues implícitamente sí se derogan implícitamente. algunas cosas en el sentido práctico y el operador judicial tiene que disponer para darle al justiciable la ruta procesal de rigor, ¿no? Sin trabas, Ok, sin exceso de formalismos. ok. Avancemos en esta siguiente pregunta. Si se acepta que los títulos valores se pueden presentar en PDF, ¿qué va a pasar con el proceso de cancelación y reposición? Esa pregunta dependería precisamente de la conclusión a la que se llegue con base en la discusión que formamos al inicio. Eh, pero ¿en qué sentido? Si yo con la sola copia escaneada puedo llegar al ejecutivo y el juez no me pide que le aporte el original o no me exigen la exhibición del documento, o sea, si el proceso se va planito, nadie me pidió el documento, no faltará quien empiece a decir pues que obviamente ya ese proceso de cancelación y reposición de título de valor no tendrá sentido, o si esto empieza a volverse costumbre, pues seguramente llegaremos a ver cómo se va a extinguir ese proceso de cancelación y reposición de título de valor, que creo yo que sería como el peligro que representa permitir aportar títulos ejecutivos, bueno, aquí hablamos de título de valor, para procesos ejecutivos, porque ¿para qué se pide la cancelación y reposición del título? Pues para poder contar con el original y en su momento poderlo hacer exigible o endosarlo, etcétera, etcétera. Yo Pero también siempre, hay que ver los motivos que originaron la cancelación o la reposición, si es destrucción, pérdida, deterioro, ¿sí? Eso también incide en la respuesta. sí, pero indudablemente yo creería que no ha perdido vigencia No, el verbal sumario de cancelación y reposición, porque las finalidades pueden ser también otras, como lo están anotando, no solamente el día de mañana ejecutar la obligación inmersa en ese título, sino que sencilla y llanamente voy a, en el escenario de negociación, de, de redimir el título, pues sí me van a pedir a mí el original, ¿no? Entonces creería sí, claro. que no está llamado a darle entierro de tercera a ese proceso. Sí, correcto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Es posible remitir un PDF con contraseña para que sea aperturado por el juez en audiencia virtual? Yo no le veo problema. No, Yo no le veo problema realmente. No le veo, y sobre todo creería que están hablando allí de pronto de la postura. Incluso, mire, escanee la consignación y escanee la oferta y se le envía al correo electrónico del juez. O mire a ver, será ese llegar al despacho o a través del Consejo Superior de Judicatura. Mírelo ahí que está diciendo el acuerdo ese que coordinará entre el titular del despacho y el Consejo Superior de la Judicatura para efectos de la entrega física. Ya, yo realmente creería que no veo problema. vale. Y si hay empate y estamos por el conducto digital, entonces le enviamos un chat al juez y le digo, mira, aquí está mi otra oferta y aquí el otro también la otra, y listo. Y para de contar, Las ¿sí? pujas electrónicas están válidas.
No, el empate me refiero, entonces como están. ¿sí? Y están ambos Consigne, presentes. Están ambos con- presentes. consigne cada uno No, ojo, al correo, ah, sí, al correo. al correo una nueva propuesta y listo. Una nueva ¿no? propuesta, sí. La siguiente pregunta, validez de las ofertas para hacer posturas mediante correo electrónico frente a su acuso de recibo. Bueno, aquí es un tema que lo discutíamos con un ingeniero, el acuso de recibo. Y se está hablando del acuso de recibo y la ley de comercio, pero yo creo que no está claro qué es el acuso de recibo o qué es. El acuso de recibo es que cuando yo envío un correo, un mensaje de datos, yo soy el originador, el destinatario me dice lo recibí y ya se perfeccionó. Pero si él no me lo dice el acuso de recibo, ya entró una nueva modalidad para certificar que sí hay destinatario y originador y que se le recibió, que es una entidad certificadora. Entonces, ahí bajo esos opuestos, desde el punto de vista tecnológico, se requiere la presencia de una autoridad certificadora, porque si no nos iríamos a unos trámites que han habido de nulidades en ese sentido, que no hay, si hay o no hay acuso de recibo, si notifiqué o no notifiqué, y sin acuso de recibo, sin entidad certificadora, y eso hay ya varias, se crearon ahorita con la pandemia, personas jurídicas que certifican, entran a su correo electrónico, le envían de su correo electrónico el mensaje de datos y certifican que el destinatario lo recibió, que lo vio, que lo leyó, que lo aperturó, no es problema, lo recibió. Ese es el acuso de recibo. Entonces no es tan simple, ¿sí? Doctora, Sí, doctor Juan Carlos. aquí de curioso que me acabo de meter al chat, observo que aquí hay una pregunta que dice, Sí. buenas noches, ¿cómo presentarían el sobre cerrado en un interrogatorio anticipado de parte para efectos de la confesión ficta? Bueno, acuérdese lo que pasó con la confesión ficta, doctor Juan Carlos, con el Código Bueno, Penal. doctor Juan Carlos, yo le quiero recordar lo siguiente. A las 7 ya tenemos que Sí, no, dar por cerrado. evacuemos la que usted tiene allá, doctora. Pero esta está muy buena. No. Contestemos esa que está muy buena. Está muy buena esa Contestemos pregunta. esta, más bien contestemos estas dos y con eso terminamos, ¿les parece? Perfecto. Doctor Juan Carlos. Bueno, lo mismo que, y yo diría que allí hay una traza general. ¿Qué pasa con las pruebas extraprocesales? Ajá. Para de contar. Independiente que sea para confesión ficta, ¿no? Pues decir, voy a hacerlo y supongamos que la persona va a ir. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Hombre, ¿no será que igual en el correo, conforme estamos hablando de las ofertas, se hace llegar? Señor juez, aquí está mi petición y aquí va, como quiera, como dice el doctor, encriptado, no encriptado, aquí va la solicitud con las preguntas. ¿No será eso de pronto una buena salida? Porque la prueba hay que practicarla. Sí, claro. Yo creo que es que la prueba ya, como anteriormente se calificaba, ¿se acuerda? Cuando se aperturaba el software. Yo creo que va dirigida hacia ese, que eso ya no sí. está así, ya no se califica. Entonces no. Sí, no hay calificación, pero ahí envío las preguntas. Yo creo que la pregunta es para eso. Sí, yo creo que sí, ese sería lo... Diga, doctora Ofelia. La última. No, estamos a pocos minutos, pensaría yo, que más bien agradecerles a todos los asistentes, a las personas que participaron con las preguntas. Quisiéramos tener pues más tiempo, como siempre, para hacer este tipo de eventos. Se fue el sonido. ¿Ya me están escuchando? ¿Fue el sonido? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Aló? Okay. Sí. Que quisiéramos tener mucho más tiempo para poder revisar otras preguntas y continuar este debate, pero desafortunadamente el tiempo en estos casos, y como últimamente nos ha pasado en los eventos en que hemos realizado, no es nuestro mejor amigo. Así que quisiera pues agradecerles a ustedes su presencia, a los miembros del capítulo Cali del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a los asistentes, a quienes participaron con las preguntas, a Gina Arias, que nos apoya siempre con la logística y con sus ideas para que estos eventos se realicen, a la Universidad, insisto, de San Buenaventura
y a todos aquellos que de una u otra forma se han vinculado con estos eventos. No sé si alguno de ustedes quiere dar también un saludo de despedida. Nos quedan 3 minuticos para que realmente podamos invitarlos también a todos otros eventos, muchos eventos que pensamos hacer no solamente en este año, sino el próximo año por este medio. Yo creo que un saludo a todos los colegas que participaron de la Junta Directiva, a la doctora Ofelia por su moderación en esta actividad, obvio que a Gina, pero sobre todo a la Universidad de San Buenaventura, a todos los sistemas de la universidad y la doctora que nos colaboró, a todos los alumnos, que tenemos aquí muchos alumnos presentes, profesionales, y como decía la doctora Ofelia, vamos a hacer otro tipo de actividades que siempre les estaremos, según nuestras bases de datos, informándoles oportunamente. Y si no nos vemos este año, con los que están aquí, un feliz año y muchos éxitos, porque ya estamos casi que en diciembre. Bueno, doctora Ofelia, yo sí quisiera, aceptando la insinuación que usted hace, pues despedirme de todos ustedes los que participaron en este acto, en esta audiencia. Me parece que hemos cumplido con los asistentes virtuales al precongreso, y lo que decía la doctora Ofelia, estamos pensando en hacer nuevas actividades. Ojalá que en este año por lo menos podamos hacer siquiera otra, y ya será el año entrante pues que vamos a iniciar nuevamente el año con nuevas actividades. Muchas gracias a todos, al doctor Felipe Vela, al doctor Germán Gómez, a Juan Carlos Espinal, a usted, doctora Ofelia, y al doctor Fabián Vallejo, que ya se nos fue, pero muchas gracias por su participación. Aquí estoy a todos los que participaron en esta audiencia. Muchas gracias. Un minutico para que cada uno se despida. Con eso contamos y estaríamos a punto de cerrar. Entonces, el uso de la palabra al doctor Felipe Vela y al doctor Juan Carlos. Bien, doctor Juan Carlos. Replico las palabras de todos ustedes, especialmente a la doctora Mónica por habernos permitido el espacio de la universidad. A los asistentes, a los compañeros pues de discusión. Doctor Fabián me dejó solo a mitad de camino y no me siguió apoyando, hombre. Alcancé a ver varios nombres y es muy gratificante. Veo varios colegas que reconozco de otras ciudades, jueces, funcionarios, lo cual me llena de satisfacción. Y en la medida de lo posible aquí estaremos pues para colaborar y participar en estos espacios. Gracias a todos. A usted, doctor Felipe Vela. Doctor Juan Carlos. Sí, un agradecimiento muy especial, señores, a la Universidad de San Buenaventura, que nos ha permitido tener este contacto con ustedes. A todos ustedes, muchísimas gracias. Esperamos volvernos a encontrar próximamente. Muy amable, gracias. Gracias, doctor. Por último, excúseme, pero sí, tuve una omisión imperdonable, y es darle los agradecimientos a la doctora Mónica Salazar, que facilitó por parte de la universidad esta diligencia tan importante. Muchas gracias. Gracias. ¿Y el doctor Fabián, que está con nosotros? Bueno. Doctora Ofelia, mil gracias a todos los participantes, y a los colegas aquí del debate, y especialmente a los estudiantes que nos acompañan, a los colegas que escucharon nuestro debate. Mil gracias por esa atención, y eso nos esfuerza para seguir haciendo esto cada día mejor y cubrir muchos más aspectos que hay muchísimos que discutir. Claro. Yo pienso que gracias a todos ustedes, pienso que hemos cumplido. Lo que queríamos era tener otro espacio diferente a los que hemos emprendido y los que hemos realizado a través del capítulo. Y era esa disertación, era confrontar la realidad precisamente con la práctica, para que cada uno de ustedes también se lleve una de estas conclusiones. Así que damos por terminado, les agradecemos muchísimo a todos ustedes.